Bueno, ya con las palabras de Daniel, ya ahora sí damos inicio a la sesión de conferencias. Vamos a iniciar esta sesión con la presentación de una de las primeras personas a las que extendí la invitación. Soy admiradora de su trayectoria, de su trabajo. Voy a mirar dónde está María Teresa. Okay. De su trayectoria, de su trabajo. María Teresa Velasco tiene más de 20 años de experiencia. Fue la directora durante 21 años de lo que es el programa Discovery en la escuela y junto con Discovery Networks desarrolló un trabajo muy consciente, muy real acerca de cómo incorporar todo lo que nosotros conocemos como tecnologías en todo lo que es el estudio y el manejo de las aulas. Ella vivió desde lo que nosotros conocemos como educación a distancia, pasó por todo el proceso de la televisión educativa, luego la inmersión y llegada del Internet, hasta lo que hoy son las aplicaciones educativas. Hoy en día es consultora pedagógica para StudyCat, una aplicación móvil para niños entre los 3 y los 8 años de edad para aprender lenguas. Pueden aprender inglés, pueden aprender chino, pueden aprender francés a través de simplemente un juego. Entonces, su vasta experiencia le permite poder compartir con nosotros todo su conocimiento y no solo entregarlo y aplicarlo al sector educativo, sino que también esa teoría de la gamificación que compartió ayer con los asistentes a su taller, pueden aplicarlo en el sector corporativo y ver cómo desde los niños hasta los adultos podemos a través del juego apalancar conocimientos y dejarlos a perpetuidad. Entonces, no siendo más, le doy la bienvenida a María Teresa Velasco. ¿Me escuchan bien? Caro, muchísimas gracias. Excelente. Entonces, es un honor estar aquí con ustedes. Quiero agradecerles a todos los que primero estuvieron ayer conmigo y van a ver algo similar pero diferente al mismo tiempo. Agradecerle obviamente a la Cámara de Comercio la invitación y muy especialmente a las personas que me llamaron, confiaron en mí para poder llegar con ustedes y contarles un poquito, sí, esta trayectoria del trabajo que he realizado, pero también de esto nuevo que estamos haciendo en enseñanza de lenguas a través de StudyCat. ¿Ustedes me dicen? El grupo de trabajo realmente que aquí se ha conjuntado es emocionante conocerlo porque todos han puesto el corazón para que todos nos llevemos de alguna manera el conocimiento, no nada más de uno, sino de muchos que están aquí, de ustedes mismos, que están compartiendo con nosotros. Créanme que igual que les digo yo a mis estudiantes, aprendo mucho más de ellos, de lo que a veces creo que aprenden de mí, pero espero que se lleven obviamente esta información. Ayer, por ejemplo, me di cuenta de cuántas personas están aquí del sector corporativo, y yo he pertenecido obviamente al sector corporativo dentro de Discovery, pero es interesante cómo unimos y hacemos de lo que tenemos realmente un paso más para el enriquecimiento de nuestras carreras. ¿Estamos dando paso a la presentación? ¿Sí? Y es interesante ver, espero que lo que hayamos hablado ayer, lo que hayamos comentado, un poco la cuestión de los juegos, van a ver ustedes un poquito más el día de hoy, pero ayer entramos en lo que es realmente el juego desde la perspectiva de la educación, de la perspectiva desde el docente, qué es lo que un docente debe tomar en cuenta para utilizar un juego y llevarlo al aula. Aquí, gracias. Entonces, como les dijo Carolina, mi nombre es María Teresa Velasco, hoy soy jefe de educación para StudyCat, doy consultoría a diferentes empresas, entre ellas obviamente canales de televisión que están manejando proyectos educativos similares como al que yo realicé en Discovery, llamado Discovery en la escuela. ¿Apunto acá? Ok. Entonces, mi agradecimiento va obviamente a la Cámara de Comercio, a este maravilloso recinto que no me esperaba, a María Alejandra, a Carolina, a María Luz, a Juan Diego, a Valeria y a todos ustedes que están aquí para escucharnos. Ok.
El tema del cual me pidieron hablar es contradicción o contribución, el e-learning. Me gustaría hacerlo más interactivo y que ustedes participaran y me dijeran qué creen, si es una contribución o es una contradicción en el aula. Yo estoy trabajando con niños pequeños hoy en día, pero también trabajo con adultos, porque doy clase en una universidad en Estados Unidos y doy clase de lengua también. Entonces, muchas cosas que pongo en práctica con los pequeños los llevo a los adultos y viceversa. Y funciona, créanme que funciona muy bien. En esta charla vamos a ver el e-learning. Quiero compartir con ustedes diferentes cosas que se han dicho del e-learning, de cómo se ve el e-learning, y después vamos a entrar un poquito en qué se mide. Les voy a mencionar un poco la metodología que desarrollamos para Discovery en la escuela y les voy a mostrar el modelo de StudyCat. Originalmente, como bien lo mencionó Carolina, hablábamos de educación a distancia. Yo tuve la enorme suerte de que cuando llegué al Miami-Dade College, que es donde todavía doy clase, llegué a Estados Unidos, era un trabajo en aquel momento para enseñar lenguas, pero algo muy pequeño. Empezamos con un laboratorio de lenguas y a partir de ahí vimos cómo empezaba a hablarse de la educación a distancia. Tuve la oportunidad de participar en el primer curso que se dio en el Miami-Dade College de Educación a Distancia, donde teníamos tecnología como televisión para que el profesor en vivo se comunicara con los alumnos que estábamos ahí, que éramos como 4 o 5, haciendo una maestría o un doctorado en educación, donde el profesor nos daba textos, libros que había que leer. O sea, era la educación formal, pero en lugar del profesor en vivo, lo teníamos simplemente en la pantalla. ¿Sí? Entonces, realmente la educación a distancia empezó a tomar una relevancia grande, hablando de cómo llevo a ese profesor que está en otro lugar, en otra ciudad, a través de la televisión, y lo llevo directamente al nuevo salón de clase. Entonces, en lugar de estar en la universidad o estar en ese mismo salón, simplemente estábamos en otro, pero teníamos los mismos cursos. La educación a distancia se definía entonces como el aprendizaje que llegaba a cualquier lugar, a cualquier persona y a cualquier hora. Pero lo de cualquier hora no era exactamente real, porque cualquier hora, si la clase se daba a las 7 de la mañana, pues había que estar ahí a las 7 de la mañana para ver la recepción por televisión. Otra de las definiciones que se dio de e-learning a través del Economic Times fue que define el e-learning como un sistema de aprendizaje con base en la enseñanza formal, pero con ayuda de los recursos electrónicos. ¿Sí? Y ahí les pongo la fuente de donde está tomada. Perdón. ¿Qué me pasó? ¿La apagué? Porque la tecnología nos ayuda siempre y cuando sepamos cómo utilizarla. Y ayer hablábamos de eso. Y por lo visto, este pequeño dispositivo no está muy de acuerdo conmigo ahora. ¿Hay interferencia? Ok, entonces, vamos a ver si esa interferencia la libramos. Ok, pero hablando del e-learning, como dije, hay diferentes tipos de definiciones sobre lo que es el e-learning. Finalmente, quería mostrarles una diapositiva mostrando qué tipo de tecnología se ha utilizado en las aulas. Y me voy a referir justamente a la parte educativa, que es donde realmente yo he desarrollado mi experiencia. ¿No? Ahí estamos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes recuerdan haber usado simplemente la pizarra? Obviamente todos, ¿sí? La pizarra con tiza o gis, como quieran llamarle, pero también vino el pizarrón en blanco, todavía lo estamos usando. Diferentes cosas, incluso el boombox. Ayer hablábamos de los VHS, de cómo empezamos a usar en Discovery el VHS, que realmente fue una de las mejores soluciones que han existido, porque era muy fácil grabarlo y era muy fácil conseguir los VHS. Eran un poco caros, pero independientemente de eso, era fácil grabar los programas para que los maestros los usaran en cualquier momento.
Y hoy en día hablamos obviamente de las pizarras electrónicas, que son realmente muy fáciles de utilizar. Siempre y cuando, como me acaba de pasar a mí, sepamos cómo utilizarlos. Entonces, el e-learning también se definió como una red que permite la transferencia de habilidades. Y esto me pareció interesante porque realmente transferimos habilidades y saberes que llega a un gran número de usuarios. Ya no estamos hablando simplemente del televidente o del alumno, sino de usuarios a cualquier lugar, cualquier lugar y al mismo tiempo en diferentes horas. Ahora sí hablamos de que esto llega a cualquier persona, en cualquier lugar, por cualquier dispositivo prácticamente, y a la hora en que ustedes quieran. Realidad aumentada. Ayer tuvieron ustedes un taller de realidad aumentada y me llama la atención el cómo se usa la realidad aumentada dentro de las aulas. Bueno, aquí tienen ustedes un iPad o una tableta donde el niño ha dibujado un elefante. Ayer les hablé de los elefantes y ojalá que recuerden para qué se usan las orejas. Y aquí tienen otro donde el niño está viendo el mapamundi que tiene detrás, pero a través de su teléfono lo está viendo como más cerca de él. Estamos hablando de realidad aumentada. ¿Funciona? ¿Quiénes no han visto en la realidad virtual con los anteojos cómo se pueden mover incluso en 360 grados para ver qué es lo que está sucediendo en cada lugar? Si en algún momento, y esto es algo que nosotros no trajimos hoy, los Googles, pero ustedes pueden realmente ver lo que está sucediendo. Hoy en día se está filmando en algo que se llama 360, donde también pueden ver todo su alrededor. Simplemente están viendo de frente, pero también si voltean pueden ver hacia lo que está sucediendo atrás. Yo tengo una aplicación muy interesante que se llama Skywalker, como alguien recuerde en la Guerra de las Galaxias, o Skywalk, donde, porque me gusta explorar el espacio y ver las constelaciones y dónde se está moviendo todo esto. Si yo lo apunto, perdón, hacia arriba, puedo ver las constelaciones que tengo sobre mi cabeza, pero si lo apunto hacia abajo, puedo ver lo que me está dando en el hemisferio sur. Entonces se vuelve algo muy interesante explorar el espacio también de esa manera. Es algo realmente encantador. ¿Qué sucede? ¿Nos fuimos más adelante? Perdón. ¿Nos adelantamos? Ok, ahí estábamos. Disculpen en esto, pero bueno, ¿por qué se los menciono? Porque es interesante ver toda esta nueva tecnología y cómo nos está ayudando siempre y cuando sepamos utilizarla. Ok. Algo muy importante dentro de la educación es que la enseñanza puede darse dentro y fuera del salón de clase. Esto seguramente lo sabemos y lo hemos sabido siempre. ¿Por qué? Porque yo aprendo no nada más lo que recibo en el aula, sino también cuando estoy fuera de ella. Y muchas veces aprendo mucho más de la televisión, de las nuevas aplicaciones, de los nuevos contenidos que me están llegando por diferentes fuentes, ¿sí? Pero no cabe duda que todas las computadoras, y llamémosle computadoras a todos los smartphones, a todas las tabletas, a todo lo que se pueda utilizar como un ingrediente muy importante del e-learning. Pero también hace falta algo muy importante, contenido. Por lo tanto, cuando hemos utilizado las computadoras y en el paso del tiempo, hablamos de que los libros de texto, en un momento dado, como me pasó a mí, o hacíamos copias de los libros o empezaron a surgir los PDFs y se convirtieron en simplemente los materiales de estudio, que era prácticamente lo mismo de la educación formal, pero puesto en forma digital. O sea, un PDF realmente no cambiaba la situación. Pero surgieron los videoclips. Y aquí en videoclips quiero detenerme un momento porque surge algo muy importante. Durante mi trabajo en Discovery, vimos y estuvimos analizando cómo se utilizaba el video en el aula. Ayer, por las respuestas que recibí de muchas personas, vi que todavía el video en el aula no se utiliza realmente de una forma efectiva.
Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero quiero que se queden con esa idea, porque el uso del video y el uso de muchos materiales hoy en día digitales tiene que tener una metodología didáctica detrás. ¿Por qué? Porque es la manera en que realmente vamos a aprender. Le han llamado un poquito el microlearning o el microlearning, pero hay algo más. Entonces, ¿cómo utilizamos lecciones interactivas y cómo algo muy importante que se ha creado son las bases de datos? Antes lo llamábamos la biblioteca, antes lo llamábamos todos los libros que teníamos para nuestra disposición, libros de consulta, íbamos a la biblioteca, pero al mismo tiempo, hoy la tenemos en la mano. Quien tenga el iPhone en su mano puede llegar simplemente por Wikipedia a informarse de muchas cosas. Y ojo, Wikipedia siempre pide que contribuya el usuario. Por lo tanto, hay material que no necesariamente es 100% correcto. Entonces, busquen más fuentes, no se queden simplemente con una. La televisión, obviamente, como dije, empezó a traer muchos cambios. En México hay un programa realmente muy efectivo, que es la telesecundaria, que permitió que estudiantes en regiones muy lejanas y regiones donde no había realmente a veces ni luz, se pudiera llevar la secundaria, que es el equivalente a los años escolares 7, 8 y 9, para poder permitir que los chicos estudiaran un poco más, especialmente, repito, en regiones rurales. Hoy en día esa situación todavía está sucediendo. ¿El micrófono está funcionando? Sí. ¿Por qué está sucediendo? A través de un programa al cual también he pertenecido, se están llevando inclusive paneles solares a escuelas para que los chicos puedan tener energía dentro de las tabletas o dentro de los televisores que les han ido llegando, para poder recibir toda la información que viene, por ejemplo, a través de canales que tienen contenido, llamémosle educativo, aunque no es exactamente educativo, sino más informativo, como lo son Discovery, History, National Geographic, etc. ¿Sí? Utilizamos en algún momento los CDs, los DVDs, obviamente las páginas web vinieron a abrir un campo diferente, y yo recuerdo cuando por primera vez en el año 2000 y 2001 hablábamos de la estrategia de utilizar una página web. Parece que no hace mucho y sin embargo la revolución de lo que ha sido una página web, donde se ha convertido también en un repositorio de información, ya no tanto el lugar al que voy porque tengo el app, que es mucho más específico, pero siguen siendo una fuente maravillosa de información. Y por supuesto las apps. ¿Qué medir? Bueno, ayer hablamos un poquito de cuál es la medición. Hoy no voy a entrar en el detalle realmente de esto, pero en las aulas, sobre todo en educación, medimos. ¿Qué medimos? Si el niño se aprendió lo que les habíamos enseñado, si los estudiantes pudieron realmente hacer un análisis de los materiales que les entregamos en la universidad, todo lo medimos. Pero medimos dentro del e-learning, ¿qué medimos? ¿La tecnología o el aprovechamiento académico? Y esta es una de las preguntas que ha venido girando alrededor de si es solamente tecnología lo que se va a medir, el uso, el buen uso, y recuerden lo que a mí me pasó, el buen uso de la tecnología, o si lo que yo estoy aprendiendo realmente está teniendo el resultado que debe tener. Y hablemos de ese resultado. Hablamos de software y hablamos de hardware. Obviamente el hardware, lo que ustedes tienen prácticamente todos en la mano en estos momentos. El software, ¿sabemos utilizar el software? Los programas, algunos sí, otros son más difíciles. ¿Cómo nos enfrentamos a los nuevos programas? Y sobre todo, ¿quiénes lo hacen más rápido que otros? Unos más que otros. Los programas, el manejo, el uso de lo que es la tecnología, y de ahí surgió el que existieran programas de alfabetización mediática. ¿Sí? En el aprovechamiento académico, bueno, ahí se quedaba un área mucho más estable, digamos, porque lo que queríamos era medir si la información realmente llegaba, se convertía en conocimiento, y si ese conocimiento llegaba a la metacognición, al metaconocimiento. Y me explico. Para quienes no tengan claro, estos son términos que se usan obviamente mucho en educación, pues yo recibo una información, esa información la proceso, esa información llega el momento donde la aprovecho, ya lo tengo conocimiento, estoy todavía en la escuela, pero en el momento en que yo puedo llevar ese conocimiento para que a mí me funcione
fuera del aula y me funcione en mi realidad, en mi vida, entonces he llegado a la metacognición. Es una explicación así muy rápida. ¿Y qué medimos? Midamos ambos, midamos esa combinación donde tenemos la tecnología y el aprovechamiento académico, porque todos pasamos por ahí, para poder llegar a esa metacognición.